todos, bienvenidos al video de hoy aquí en Nebula Sci-Fi, tu canal de historias de sci-fi, creepypasta y terror espacial. Antes de empezar, dime en los comentarios de dónde eres y a qué hora estás escuchando. Si quieres apoyar el canal y ayudar a que siga existiendo, puedes invitarme un café. Las instrucciones están en el comentario fijado. Si no puedes, no hay problema. Simplemente deja tu like en este video y suscríbete si eres nuevo por aquí. Ahora sí, vamos con el video. Mi nombre es Kaelen Reyes y soy el último custodio del dossier Omega. Durante 300 años, mi vida ha sido una liturgia de silencios. Un sacerdocio dedicado a catalogar los ecos de naves que se desvanecieron en la negrura. En los archivos centrales del consorcio hegemónico, en una bóveda de datos criogenizada bajo el polo de Marte, me convertí en el confesor de los fantasmas digitales. Mi deber, según la Directiva 7 Alpha, era simple: recibir los últimos registros de telemetría, las transmisiones finales fragmentadas, y redactar un informe que atribuyera cada pérdida a una causa plausible y, sobre todo, rentable para el consorcio. Fallo del motor de dobra, error de cálculo en la navegación, descompresión explosiva por impacto de micrometeoritos, mentiras. Todas ellas mentiras pulcras y ordenadas. La humanidad, bajo la férrea bota corporativa del consorcio, se había lanzado a las estrellas no con un espíritu de maravilla, sino de necesidad. La vieja Tierra era un recuerdo tóxico, un museo de errores ecológicos que servía como justificación para la expansión implacable. Se nos enseñó a ver el cosmos como un vasto almacén de recursos, un vacío que debía ser conquistado, mapeado y explotado. Cada nave de exploración, cada carguero de clase Cetus, cada fragata de guerra, era una herramienta más en la gran maquinaria de la supervivencia corporativa. Y como toda maquinaria, a veces las piezas se rompían, o eso nos decían. Pero en el silencio de mi bóveda, rodeado por el zumbido de los servidores que mantenían vivas las últimas palabras de miles de almas, empecé a ver algo más. No eran accidentes aleatorios. Eran notas en una sinfonía macabra, una cadencia de desapariciones que seguía una lógica perversa e incomprensible. La llamé la era de los espectros, un término que nunca salió de mis terminales personales. El consorcio predicaba que el universo era indiferente, un abismo frío y mudo. Pero la indiferencia no tiene patrones. La indiferencia no elige a sus víctimas con una precisión tan escalofriante. Recuerdo las noches en las que me quedaba mirando los mapas estelares holográficos, superponiendo las trayectorias de las naves perdidas. La UCB Andrómeda, perdida en el sector Trappist. La UCB Orión, silenciada cerca de un púlsar muerto. La UCB Casiopea, cuyo último mensaje fue solo un pulso de estática que, al ser analizado, contenía una secuencia matemática que no tenía sentido. Eran puntos en un lienzo tridimensional, y yo sentía, con una certeza que me helaba la sangre, que una mano invisible estaba conectando esos puntos, dibujando algo terrible en la oscuridad. Mi trabajo no era entender, sino archivar, sellar los expedientes con el sello de caso cerrado. Pero cada archivo que cerraba abría una nueva herida en mi cordura. Me obsesioné. Empecé a crear copias clandestinas de los registros, a buscar correlaciones que los algoritmos oficiales descartaban como ruido estadístico. Me convertí en un hereje en la iglesia de la lógica corporativa, un guardián de secretos que ni siquiera yo entendía del todo. Vivía con el miedo constante de que mis superiores descubrieran mi archivo personal, mi dossier Omega. La normalidad para mí era un estado de paranoia controlada. El zumbido de los sistemas de refrigeración,
Era el único compañero en mi vigilia. Los rostros de los capitanes en sus últimas transmisiones se convirtieron en mi familia. Sus voces, distorsionadas por la estática y el pánico, eran mis canciones de cuna. Aprendí a leer el miedo en la fluctuación de un voxel, a sentir la desesperación en la caída de la energía de un escudo. Yo era el único que escuchaba el coro de los perdidos, y su lamento colectivo formaba una única y aterradora pregunta. El consorcio hegemónico construyó su imperio sobre la premisa de que éramos los únicos amos de nuestro destino, los únicos seres inteligentes en un mar de silencio cósmico. Nos dijeron que los peligros del espacio eran físicos y predecibles. La radiación, el vacío, la fragilidad de nuestras propias máquinas. Nos prepararon para luchar contra un universo mudo, pero nunca nos prepararon para la posibilidad de que el universo no estuviera mudo en absoluto. Nunca nos dijeron qué hacer si, un día, el universo decidía responder. Y lo hizo. Respondió. Y su voz fue el principio del fin. Cada uno de los incidentes que consigné en el dossier Omega, cada tragedia que el consorcio etiquetó y olvidó, no eran más que los primeros versos de una canción que acabaría por devorar las estrellas. Y yo, Kaelen Reyes, fui el cronista de esa melodía apocalíptica, el que vio cómo la partitura se escribía con la sangre y la locura de nuestra especie. La pregunta que me ha perseguido durante décadas, la que resuena en el eco de mi mente ahora que todo ha terminado, no es por qué el universo era silencioso. Es qué fue exactamente lo que, en el año terrestre 2284, finalmente rompió ese silencio. Y por qué, de todas las cosas que podría haber dicho, eligió susurrarnos una invitación a la locura. Cuenta. Todo comenzó con la UCV Alborada, el disruptor, el evento que quebró la normalidad y dio inicio a la sinfonía. No fue una explosión ni una batalla, sino un descubrimiento. En los registros, la Alborada era una nave de exploración de clase vanguardia, enviada a los confines inexplorados del brazo de Perseo, una región del espacio que los mapas marcaban simplemente como vacío no cartografiado. Su misión era buscar planetas terraformables y depósitos de helio 3. En cambio, en el día 432 de su misión, en el año 2284, encontró algo que no debería haber existido. El primer informe del capitán Eris Thorn era de una calma profesional que, en retrospectiva, resulta terrorífica. Comando de operaciones, aquí Alborada. Hemos detectado una anomalía. No es un cuerpo celeste. Lecturas de masa negativas. Ausencia total de emisiones electromagnéticas. Es un objeto. La imagen que acompañaba la transmisión era de baja resolución, pero mostraba una mancha de negrura absoluta contra el tapiz de estrellas distantes, un agujero perfecto en la realidad. Era tan oscuro que parecía absorber la luz, haciendo que el espacio a su alrededor pareciera gris y desvaído en comparación. Lo que encontraron fue una caja. La caja, como la tripulación la bautizó en las comunicaciones internas. Un cubo perfecto de un material desconocido, de aproximadamente 50 metros de lado, flotando en el vacío intergaláctico. Su superficie era lisa, sin marcas, sin junturas, sin un solo rasguño que indicara su origen o su viaje. Los sensores no podían analizar su composición. Era como si el objeto se negara a ser observado, devolviendo solo lecturas nulas o paradójicas. Era un insulto a la física, una imposibilidad geométrica suspendida en el silencio. Fue entonces cuando la disciplina a bordo de la Alborada comenzó a erosionarse. Los registros de audio revelan un cambio en el tono de la tripulación.
La curiosidad científica se transformó en una fascinación malsana. Los tripulantes informaban de sueños extraños, de una sensación de estática en el fondo de sus pensamientos. El oficial de comunicaciones, un joven llamado Elara, transcribió en su diario personal que escuchaba un canto proveniente del objeto, una melodía sin sonido que vibraba directamente en los huesos de su cráneo. El capitán Thorn, inicialmente escéptico, pronto se convirtió en el más ferviente creyente. «No es hostil», informó Thorn en su penúltima transmisión, su voz teñida de un fervor casi religioso. «Está esperando. Nos está invitando». El consorcio, desde la seguridad de Marte, ordenó a la Alborada mantener una distancia de seguridad y esperar la llegada de una nave científica. La orden fue ignorada. El último fragmento de registro de la bitácora del puente de mando, recuperado meses después por una sonda no tripulada, es un testimonio escalofriante de la rapidez con que la cordura puede desmoronarse. La imagen final de la cámara del puente muestra al capitán Thorn de pie frente a la pantalla principal, que mostraba la imagen magnificada de la caja. Sus ojos reflejaban el vacío del objeto. Detrás de él, la tripulación se movía con una lentitud de sonámbulos, sus rostros impasibles. El último registro de audio es la voz de Thorn, no como un capitán de la flota, sino como un profeta de un nuevo dios. Es hermosa. La música es para nosotros. Vamos a abrirla. Vamos a ver lo que hay dentro. Luego, solo estática. Un pulso de energía anómala y después, nada. El informe oficial que yo mismo tuve que archivar fue conciso. UCB Alborada. Pérdida total debido a una sobrecarga del núcleo de dobra durante una maniobra de exploración de alto riesgo. Pero el informe omitió un detalle crucial. En el instante en que la Alborada desapareció, su nave hermana, la UCB Crepúsculo, que se encontraba a 3 sistemas solares de distancia, fue violentamente arrancada de su trayectoria de viaje. Sus sistemas de navegación se colapsaron y fue arrojada como una piedra en un estanque cósmico, terminando a la deriva en los helados anillos de Saturno, un misterio que permanecería sin resolver durante siglos. La desaparición de la Alborada no fue un final, fue una apertura. Una puerta se había abierto en la oscuridad y algo había comenzado a cantar. El consorcio creyó que había perdido una nave, pero la verdad era infinitamente peor. Habían liberado algo. La caja no era una tumba, era una cuna. Y la cosa que había nacido en su interior estaba hambrienta. Y su primera comida había sido el alma de una tripulación de 112 personas. Y mientras archivaba la primera mentira, una que daría forma a los siguientes 3 siglos de nuestra historia, no podía saber que el canto de la Alborada no se había extinguido. Solo había cambiado de frecuencia, buscando nuevos coros que se unieran a su melodía. El silencio del espacio había sido roto, y en su lugar ahora había una canción, y apenas estábamos empezando a aprender la letra. 77 años después de que la Alborada se convirtiera en un eco en los archivos, la anomalía volvió a manifestarse, esta vez con una sutileza más aterradora. La nave colonizadora UCV Resoluto, en una misión de largo alcance hacia el sistema Alpha Centauri, se topó con un campo de escombros que no figuraba en ninguna carta estelar. Los restos pertenecían a la UCV Vagante, una nave de transporte que había sido declarada perdida décadas antes. El informe oficial de la Vagante hablaba de una posible colisión con un asteroide errante, otra mentira conveniente para cerrar un expediente costoso. Pero la Resoluto encontró la verdad, y era mucho más extraña.
Los restos de la vagante no mostraban signos de impacto externo. El casco estaba extrañamente intacto en grandes secciones, pero desde dentro parecía haber sufrido una especie de corrosión molecular. Los mamparos se habían deformado, las consolas se habían derretido como cera y, lo más perturbador de todo, no había cuerpos, ni uno solo. Era como si la tripulación de 800 personas se hubiera evaporado, dejando solo sus uniformes y efectos personales en montones ordenados, como si se hubieran despojado de sus cuerpos como si fueran ropa vieja. El equipo de abordaje de la Resoluto, liderado por la comandante Eva Rostova, describió una atmósfera de profunda opresión a bordo de la nave fantasma. Los registros del equipo hablan de una estática psíquica, una sensación constante de ser observado por algo invisible. Varios miembros del equipo sufrieron migrañas agudas y episodios de paranoia, informando de susurros inaudibles justo en el límite de la audición. La propia Rostova anotó en su informe preliminar: el aire aquí es denso, pesado. Se siente como caminar por el fondo de un océano de locura. Hay una presión en la mente, una cacofonía que amenaza con romper la razón. En el corazón de la nave, en la sala de ingeniería principal, encontraron el epicentro de la extrañeza. No era un arma alienígena, como los primeros informes especularon, sino algo mucho más peculiar. En el centro de la sala, montado sobre una plataforma improvisada, había un dispositivo que parecía una escultura de pesadilla. Consistía en un conjunto de grandes diapasones metálicos, conectados por cables de fibra óptica a una serie de cristales de cuarzo tallados en espirales no euclidianas. El dispositivo emitía un zumbido bajo y disonante, una frecuencia que era físicamente incómoda de escuchar. El diario del ingeniero jefe de la vagante, encontrado en una tableta de datos cercana, reveló la naturaleza del artefacto. No era un arma, sino un escudo. La tripulación, asediada por la cacofonía mental que los estaba volviendo locos, había construido el dispositivo en un intento desesperado por protegerse. Lo llamaron el anulador sónico. Su teoría era que la amenaza era una forma de onda psíquica, un sinal, y que una contrafrecuencia cuidadosamente calibrada podría crear una zona de silencio mental. El equipo de la Resoluto confirmó que, en las inmediaciones del dispositivo, la sensación de opresión y los susurros paranoicos disminuían notablemente. La tripulación de la vagante había entendido la naturaleza de la amenaza mucho antes que nadie. Habían luchado, habían intentado razonar contra una fuerza que operaba más allá de la razón, pero su diario terminaba abruptamente. La última entrada del ingeniero era un garabato frenético. La frecuencia está cambiando. El sinal se está adaptando. Ya no podemos contenerlo. Está aprendiendo. Dios está aprendiendo de nosotros. Después de eso, solo páginas de patrones geométricos repetitivos, como si la mano que escribía hubiera perdido toda conexión con el lenguaje. El consorcio actuó con una rapidez inusitada. La Resoluto recibió órdenes directas de confiscar el anulador sónico y de purgar todos los registros de la vagante. El incidente fue clasificado bajo el protocolo Omega Prime, el nivel más alto de secreto. El público nunca supo la verdad. La historia oficial fue que la Resoluto había encontrado pruebas de un nuevo tipo de arma sónica desarrollada por colonias rebeldes. Una mentira que servía para justificar un aumento en el presupuesto militar. Pero yo vi los informes no redactados. Vi las transcripciones de las entrevistas con la tripulación de la Resoluto. La comandante Rostova fue relevada de su mando
y enviada a una rehabilitación psicológica de la que nunca regresó. El patrón se estaba volviendo más claro, más definido. La amenaza no era solo destructiva, era inteligente, se adaptaba, aprendía. Y ahora, el consorcio no solo conocía su existencia, sino que poseía la única herramienta conocida que podía contrarrestarla. En mi bóveda en Marte, mientras archivaba los datos del anulador, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura criogénica. La pregunta ya no era qué era el Sinal, sino qué planeaba hacer el consorcio con él. ¿Intentarían destruirlo? ¿O, en su infinita arrogancia y codicia, intentarían controlarlo? La respuesta a esa pregunta determinaría el destino de la humanidad, y yo tenía el terrible presentimiento de que ya conocía la respuesta. La caja había cantado, y ahora el consorcio quería aprender la canción. La verdadera escala de la amenaza, su naturaleza insidiosa y su absoluto desprecio por la vida humana, se reveló con la tragedia de la Serenísima. No era una nave militar o de exploración, sino un crucero de lujo de clase emperador, una joya flotante diseñada para la élite del consorcio. Transportaba a la directora Aris Thorne y a su séquito de políticos influyentes, ejecutivos corporativos y celebridades en un viaje de celebración al planeta paraíso de Vega X. La Serenísima era un símbolo de la opulencia y el poder del consorcio, una burbuja de arrogancia impenetrable. O eso creían. La nave desapareció sin dejar rastro apenas 12 horas después de iniciar su viaje. Durante 4 semanas, el tiempo que debía durar el trayecto, el consorcio mantuvo un silencio absoluto, temiendo un secuestro político. Pero entonces, exactamente en la fecha y hora previstas, la Serenísima reapareció en la órbita de Vega X. Estaba intacta, a la deriva, con todas las luces encendidas, pero completamente silenciosa. No respondía a las comunicaciones. Era una nave fantasma, una tumba dorada flotando en el vacío. Cuando los equipos de abordaje entraron, lo que encontraron fue un escenario de horror que superaba cualquier ficción. Los opulentos salones estaban destrozados. Las mesas de caoba estaban cubiertas de sangre seca y marcas de dientes. Y los cuerpos estaban por todas partes, pero no como uno esperaría. Estaban momificados, desecados, como si hubieran muerto hacía miles de años. Los análisis forenses confirmaron lo impensable. Los pasajeros y la tripulación habían envejecido más de 6.000 años. Pero el envejecimiento no fue la causa de la muerte. Los cuerpos mostraban signos de violencia extrema. Huesos roídos, marcas de carnicería sistemática. Habían recurrido al canibalismo. En esa jaula de lujo, atrapados en un infierno temporal, la élite de la humanidad se había devorado unos a otros hasta que solo quedó el último superviviente, que murió de inanición rodeado de los restos de sus compañeros. La directora Aris Thorne fue encontrada en su suite, con su atuendo de gala manchado de sangre y un fémur a medio roer en la mano. El consorcio, en un acto de control de daños sin precedentes, culpó al capitán. Dijeron que era un saboteador de las colonias rebeldes que había dirigido la nave intencionadamente hacia una anomalía temporal. Fue una narrativa simple y efectiva que alimentó la maquinaria de guerra. Pero yo, en mi santuario de datos, encontré el registro personal del capitán, un archivo encriptado que había pasado desapercibido. Y la verdad era mucho más aterradora que cualquier sabotaje. El capitán no era un traidor, era un hombre atormentado. En su diario describía susurros que le llegaban en sueños, una voz que se hacía llamar el navegante. La voz le prometía un atajo,
una ruta secreta a través del tejido del espacio-tiempo que lo llevaría a Vega X en cuestión de horas. Le dio un conjunto de coordenadas, una secuencia que no existía en ninguna carta estelar. El capitán, desesperado por impresionar a sus pasajeros de élite, sucumbió a la tentación. Las coordenadas no lo llevaron a un atajo, lo llevaron a un agujero de gusano circular, un bucle temporal sin fin. Fue la primera vez que vi el nombre que el capitán le dio a la voz que lo engañó: la señal. El registro describía cómo, una vez dentro del bucle, el tiempo se distorsionó. Un segundo en el universo exterior equivalía a un día para ellos. Estaban atrapados. El capitán, al darse cuenta de su error catastrófico, se suicidó. Pero antes, en un último acto de lucidez, describió la naturaleza de la señal. No era solo una interferencia, era una inteligencia que se alimentaba del sufrimiento, de la desesperación, del caos. El bucle temporal no fue un accidente, fue una trampa, una granja de horror diseñada para cosechar la angustia de sus ocupantes. El horror de la Serenísima me cambió. Hasta entonces había visto la señal como una fuerza destructora, una anomalía que rompía la tecnología y la mente. Pero ahora entendía. Era un depredador cósmico que no cazaba cuerpos, sino almas. No solo destruía, orquestaba la destrucción con una crueldad artística. La señal no había roto la nave, había roto la sociedad dentro de ella, convirtiendo el pináculo de la civilización humana en un matadero primitivo. El consorcio tenía su pretexto para la guerra. La galaxia tenía una nueva historia de terror para contar en los bares de los puertos espaciales. Pero yo tenía una nueva pieza del rompecabezas. La señal no era solo una canción, era la voz de un cazador, y toda la galaxia era su coto de caza. Y nosotros, con nuestra tecnología, nuestras ambiciones y nuestra arrogancia, no éramos más que presas que cantaban para atraer a nuestro propio depredador. Mientras cerraba el expediente de la Serenísima, con sus grotescas imágenes de canibalismo y locura, me di cuenta de la aterradora verdad. No estábamos solos en el universo, y desearíamos estarlo. La revelación no me trajo claridad, sino un miedo más profundo y existencial. Si la señal podía hacerle eso a la nave más segura y lujosa de la flota, ¿qué esperanza teníamos el resto de nosotros? La confiscación del anulador sónico y la verdad velada tras la tragedia de la Serenísima marcaron un punto de inflexión dentro de la estructura monolítica del consorcio hegemónico. La amenaza ya no era un fantasma que se podía ignorar o archivar bajo etiquetas de accidente. Era una fuerza tangible, una variable que podía ser, en teoría, estudiada, contenida, y lo más tentador para la mentalidad corporativa, explotada. La posesión del dispositivo de la vagante fracturó la unidad del consorcio, creando una guerra de sombras en los pasillos del poder. Una lucha de ideologías que definiría el futuro de nuestra respuesta a la señal. En la superficie, la política oficial no cambió. El encubrimiento continuó, más férreo que nunca. Pero en las profundidades de la burocracia militar y científica, nacieron dos facciones secretas con objetivos diametralmente opuestos. La primera, y la que rápidamente ganó el favor de la cúpula directiva, fue el Proyecto Eco. Su filosofía era pragmática y aterradora. Si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. O mejor aún, conviértelo en tu arma. Creían que la señal, si se podía entender y replicar, representaba la cúspide del poder. Un arma psíquica capaz de someter a las colonias rebeldes sin disparar un solo tiro. Una herramienta para garantizar la hegemonía absoluta. El Proyecto Eco
comenzó a experimentar con el anulador sónico, no para replicar su efecto protector, sino para invertir su frecuencia, intentando crear un resonador que pudiera amplificar y dirigir la señal. Convirtieron laboratorios secretos en altares dedicados a una nueva y terrible ciencia, sacrificando la ética en el altar del poder. Empezaron a ver la señal no como una plaga, sino como un recurso natural, el recurso definitivo. Su arrogancia era tan vasta como el vacío que pretendían dominar. Fue entonces cuando la segunda facción me encontró. Se hacían llamar la Orden Silenciosa. Eran un grupo disidente de científicos, oficiales, militares y archivistas como yo, que habían visto los mismos patrones y habían llegado a una conclusión muy diferente. Para ellos, la señal no era una herramienta, sino una enfermedad existencial, un cáncer en el tejido de la realidad que si no se extirpaba, consumiría todo. Creían que jugar con la señal era como intentar domesticar un agujero negro. Su objetivo no era el control, sino la erradicación. El silencio absoluto. El contacto fue sutil. Un mensaje encriptado apareció en mi terminal personal, utilizando un código que reconocí de un antiguo protocolo de la flota que había sido dado de baja hacía un siglo. El mensaje era simple. El archivero ve el patrón. El patrón tiene una cura. No estamos solos. Me dieron un conjunto de coordenadas para un punto de encuentro en una red de datos anónima. La decisión de responder fue la más peligrosa de mi vida. Había pasado décadas como un observador pasivo, un fantasma en la máquina. Ahora me pedían que me convirtiera en un conspirador. Mi paranoia se convirtió en mi escudo. Durante semanas verifiqué la autenticidad de la orden, utilizando mis accesos para rastrear las carreras de sus supuestos miembros. Eran reales. El almirante Kenji Tanaka, un héroe de guerra que se había retirado abruptamente tras un incidente en el borde exterior. La doctora Lena Petrova, la xenolingüista más brillante de su generación, ahora relegada a un puesto administrativo por sus teorías radicales. Eran los herejes, los marginados, los que se habían atrevido a decir la verdad y habían sido silenciados por ello. Finalmente, compartí con ellos fragmentos de mi dossier Omega. Les di los registros no redactados de la Serenísima, la bitácora completa del capitán de la Alborada. A cambio, ellos me dieron contexto. Me revelaron la existencia del proyecto ECO, sus experimentos, su peligrosa ambición. La fractura ya no era una sospecha. Era una guerra civil secreta que se libraba en los servidores y los laboratorios del consorcio. De repente, mi trabajo solitario de catalogar el horror se convirtió en una pieza clave en un conflicto que podría determinar el destino de la especie. La lucha ya no era solo contra una amenaza externa e incomprensible. Ahora también era una lucha humana, alimentada por la ambición, el miedo y la ideología. El proyecto ECO veía en la señal un reflejo de su propia sed de poder, una oportunidad para convertirse en dioses. La Orden Silenciosa veía el abismo y entendía que la única respuesta sensata era retroceder, no saltar hacia él. Y yo, Kaelen Reyes, el archivero, estaba atrapado en el medio, con la verdad como mi única arma y mi mayor carga. La presión de esta doble vida era inmensa. Durante el día, era un burócrata leal, archivando informes y manteniendo la fachada de normalidad. Por la noche, era un conspirador, intercambiando datos encriptados con la Orden, sintiendo el aliento del proyecto ECO en mi nuca. El miedo a ser descubierto era constante. Cada mirada de un superior, cada auditoría de seguridad de rutina, se sentía como el preludio de mi ejecución. El conflicto humano
en su ceguera y arrogancia, se estaba convirtiendo en un catalizador para la propia señal. El proyecto Echo, en su intento de controlarla, solo la estaba alimentando con su atención, con su intención. Estaban enseñando al depredador nuevos trucos. La Orden Silenciosa, en su desesperación, estaba dispuesta a tomar medidas extremas que podrían desestabilizar al consorcio por completo. La humanidad, enfrentada a una amenaza existencial, había respondido como siempre lo hacía, volviéndose contra sí misma. Y la señal, desde su trono de silencio y locura, seguramente estaba observando y esperando. La ilusión de que podíamos gestionar la crisis, de que la guerra de sombras entre el proyecto Echo y la Orden Silenciosa podía contenerse en los confines de los laboratorios secretos y las redes encriptadas, se hizo añicos en un planeta llamado Aquantis. Era un mundo oceánico en el sistema Kepler 186, cubierto por un único y vasto océano de agua rica en amoníaco. Allí, el consorcio había establecido la estación Anteborta, una plataforma de acuacultura flotante de varios kilómetros cuadrados, dedicada a cultivar una forma de alga genéticamente modificada como posible fuente de alimento para las colonias exteriores. Era un proyecto de vanguardia, un símbolo de la autosuficiencia humana. Entonces, la estación Anteborta guardó silencio. Todas las comunicaciones cesaron abruptamente. No hubo una llamada de socorro, ni una alerta de sistema, solo un silencio repentino y absoluto. Dada la importancia estratégica del proyecto, el consorcio no podía simplemente archivarlo. Se organizó una misión de investigación, y debido a mi creciente y secreta reputación como el especialista en anomalías, fui asignado como observador civil a bordo de la fragata militar FHG Izar. Era la primera vez que dejaba la seguridad claustrofóbica de mis archivos para enfrentarme al horror en persona. Al llegar a la órbita de Aquantis, la visión ya era inquietante. La estación Anteborta, que debería haber sido un faro de luces brillantes en el oscuro océano, estaba parcialmente a oscuras. Se inclinaba peligrosamente, y una extraña biomasa de un color verde amarillento fosforescente cubría gran parte de su estructura, como una enfermedad fúngica que se hubiera extendido por el metal. El comandante Valerius, un veterano endurecido al mando de la Izar, nos condujo a la estación con una cautela que delataba una profunda ansiedad. Lo que encontramos a bordo no fue un accidente industrial, fue un apocalipsis biológico, un submarino de investigación. Durante una expedición a las profundidades del océano, había sufrido una brecha en su reactor, derramando material radiactivo sobre un lecho de algas nativas. La radiación no había matado a las algas, había actuado como un catalizador, un despertador. La señal, que de alguna manera ya estaba latente en el ecosistema del planeta, había encontrado un huésped perfecto. Las algas se habían transformado en una nueva forma de vida, una conciencia colectiva y carnívora que llamamos el Echo. El Echo era la forma física de la señal. Se extendía por los pasillos como una marea viviente, pulsando con una luz enfermiza. Los registros de la estación revelaron el horror en detalle. El Echo no solo consumía la materia orgánica, la infectaba y la reanimaba. Los cuerpos de la tripulación, con la piel translúcida y venas brillantes de luz amarilla, deambulaban por la estación, no como zombies sin mente, sino como extensiones de la conciencia de la colmena, moviéndose con un propósito unificado y terrible: extender la infección. Nuestra misión de investigación se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia.
El comandante Valerius y sus marines lucharon con una valentía increíble, pero nuestras armas de plasma apenas ralentizaban el avance del eco. Podíamos quemar secciones de la biomasa, pero ésta se regeneraba a una velocidad alarmante. Lo peor fue cuando el eco demostró que podía controlar la fauna local. Leviatanes marinos del tamaño de naves pequeñas, con sus mentes subyugadas por la señal, emergían de las profundidades para atacar la estructura de la estación. Sus ojos brillando con la misma luz amarilla y malsana. En el laboratorio principal de la estación encontramos al científico jefe, o lo que quedaba de él. Se había atrincherado y en sus últimas grabaciones describió la verdad. El eco aprendía. Se comunicaba a través de las frecuencias de radio de la estación, emitiendo una estática que contenía complejos patrones matemáticos. La misma firma que yo había visto en los archivos de la UCB Casiopea. No era solo una plaga, era una inteligencia que estaba evolucionando a un ritmo exponencial. Su último acto fue transferir todos sus datos a una unidad de memoria blindada, antes de que el eco derribara la puerta. Logramos recuperar esa unidad de datos y, lo que es más importante, una muestra contenida del eco, una masa gelatinosa y pulsante que se retorcía en su recipiente de estasis como si estuviera viva, porque lo estaba. Nuestra retirada de la estación fue una pesadilla. Perdimos a la mitad del pelotón de marines, arrastrados por tentáculos de algas o embestidos por criaturas marinas reanimadas. Cuando finalmente regresamos a Laizar, el silencio en el puente era más pesado que la atmósfera de cualquier planeta. La seguridad, la previsibilidad, la idea de que podíamos controlar o incluso entender esta amenaza, todo se había evaporado. A bordo de Laizar, con la muestra del eco pulsando silenciosamente en la bodega de carga, la sensación de seguridad de estar en una nave militar de última generación se desvaneció. El horror ya no era un informe en una pantalla o una grabación de audio de una tripulación condenada. Era real. Tenía un olor, el de la salmuera y la podredumbre. Tenía una textura, la de la biomasa fría y resbaladiza. Y tenía un color, el amarillo enfermizo de una estrella moribunda. El incidente de Aquantis destruyó cualquier ilusión de control. La señal no era un fantasma en la máquina. Era un dios biológico capaz de reescribir las reglas de la vida y la muerte. Y nosotros, con toda nuestra tecnología y poder militar, no éramos más que una molestia temporal en su camino. El miedo que sentí ya no era intelectual, era visceral. Era el miedo primordial de la presa que finalmente ha visto el rostro de su cazador. Y el cazador nos había dejado escapar, pero solo para que pudiéramos llevar una parte de él de vuelta al corazón de nuestro rebaño. El regreso desde Aquantis a bordo de la FHG Izar fue un viaje a través de un purgatorio de tensión silenciosa. La presencia de la muestra del eco en la bodega de carga era como un tumor en el corazón de la nave. Aunque estaba contenida en un campo de estasis de nivel 7, su influencia se filtraba. La tripulación se volvió irritable y paranoica. Los sistemas de la nave sufrían fallos intermitentes y aleatorios, picos de energía inexplicables y lecturas de sensores fantasma que nos hacían saltar de nuestras sillas. La propia atmósfera de la fragata, antes un bastión de disciplina militar, se enrareció con una desconfianza reptante. El colapso del sistema no fue una explosión, sino una erosión gradual de la confianza y la razón. El epicentro de esta decadencia fue el comandante Valerius, el hombre que había liderado la carga en anteborta con una calma de acero. Ahora era una sombra de sí mismo.
Pasaba horas mirando fijamente la pantalla de telemetría de la bodega de carga, como si estuviera hipnotizado por la simple firma energética de la muestra. Sus órdenes se volvieron erráticas, a veces contradictorias. La cadena de mando, el pilar fundamental de cualquier operación militar, comenzó a agrietarse. El punto de ruptura llegó a mitad de camino hacia el sistema Sol. Nuestros sensores de largo alcance detectaron una nave solitaria, la UCB Cetus, un viejo carguero de clase minera que transportaba hielo desde los anillos de Saturno. Según el protocolo, deberíamos haberla ignorado. Nuestra misión era llevar la muestra directamente al comando de alta seguridad en Marte. Pero Valerius ordenó un cambio de rumbo para interceptarla. Su justificación fue débil, casi absurda. Necesitamos confirmar su manifiesto de carga. Podría haber irregularidades. Cuando nos acercamos a la Cetus, Valerius emitió una orden que heló la sangre de todos en el puente. Preparen la muestra para su transferencia. Nuestro contenedor de estasis está mostrando fluctuaciones. Es un riesgo para la Izar. La Cetus tiene bodegas criogénicas más estables. La transferiremos a su custodia. Era una mentira flagrante. Nuestros sistemas de contención eran de última generación y funcionaban a la perfección. La tripulación de la Cetus, un grupo de mineros civiles, no tenía ni la capacitación ni el equipo para manejar una amenaza biológica de nivel Omega. Intenté razonar con él. Como observador civil, mi autoridad era nula, pero la desesperación me obligó a hablar. Comandante, con el debido respeto, esa orden es una sentencia de muerte para esa tripulación. No saben lo que es. No podemos hacer esto. Valerius se volvió hacia mí, y por primera vez vi la verdad en sus ojos. No había lógica ni estrategia en ellos. Solo un vacío brillante, un eco de la luz amarilla que habíamos visto en Aquantis. Su voz, cuando respondió, era monótona, desprovista de emoción. Doctor Reyes, usted es un civil. No cuestione las órdenes de un oficial del consorcio. La decisión está tomada. La transferencia se llevó a cabo bajo una protesta silenciosa y aterrorizada de la tripulación de la Izar. Vimos cómo la cápsula de contención, con el eco pulsando en su interior, era llevada a través del vacío hacia la bodega de carga de la Cetus. El capitán de la nave minera, un hombre llamado Pintalu, aceptó la carga con renuencia, convencido por la autoridad de Valerius y la amenaza velada de una fragata militar. Cuando la compuerta de la Cetus se cerró, sellando el destino de su tripulación, supe que habíamos perdido. El sistema en el que había confiado, la estructura que se suponía que debía protegernos, se había convertido en el agente de la plaga. La señal no necesitaba fuerza bruta para conquistarnos. Solo necesitaba encontrar una grieta en nuestra propia humanidad, en nuestra obediencia, en nuestra jerarquía. Había corrompido al comandante Valerius, convirtiéndolo en un peón involuntario, un Judas que entregaba el beso de la muerte a una tripulación inocente. La señal no se estaba propagando por la fuerza, nos estaba usando para que la propagáramos nosotros mismos. Después de la transferencia, una calma antinatural se apoderó de la Izar. Los fallos del sistema cesaron. La paranoia de la tripulación disminuyó. Era como si la nave y todos nosotros hubiéramos exhalado un suspiro de alivio colectivo. Pero no era alivio. Era la calma del huésped que ha logrado transmitir su parásito. La misión de la señal a bordo de nuestra nave había terminado. Habíamos cumplido nuestro propósito. El viaje de regreso a Marte fue silencioso. El comandante Valerius reanudó sus funciones con una eficiencia robótica, como si el incidente nunca hubiera ocurrido.
Pero yo sabía la verdad. La cadena de mando estaba rota. La lógica había sido suplantada por una influencia insidiosa. Ya no podía confiar en nadie. Mi única lealtad era ahora para con la verdad, por terrible que fuera, y para con la orden silenciosa, mi única esperanza en una galaxia que se estaba volviendo loca desde dentro. El colapso no fue de metal y plasma, sino de fe y razón. Y en ese vacío, la señal encontró un terreno fértil para crecer. De regreso en la soledad helada de mi archivo en Marte, el peso de lo que había presenciado en la Izar amenazaba con aplastarme. El sistema se había derrumbado, no por un ataque externo, sino por una corrupción interna, una sutil manipulación que convertía a nuestros protectores en heraldos de la plaga. Me sentí atrapado en una red de desesperación, viendo cómo las piezas se movían en un tablero cósmico sin poder hacer nada. Pero fue en esa desesperación donde encontré una nueva determinación. Si el presente estaba corrupto, quizás la clave estaba en el pasado, en el origen de todo. Me sumergí de nuevo en el dossier Omega, pero esta vez con un nuevo enfoque. No buscaba patrones de destrucción, sino patrones de intención. La orden silenciosa me había proporcionado un conjunto de algoritmos de desencriptación experimental, herramientas capaces de analizar ruido de datos y buscar estructuras de información no lineales. Eran mi única esperanza para encontrar algo que el consorcio, con toda su potencia de cálculo, había pasado por alto. Mi objetivo era el archivo original de la UCB Alborada, el paciente cero de nuestra enfermedad galáctica. Durante semanas, hice correr los algoritmos sobre los fragmentos de datos recuperados de la Alborada. La mayor parte era estática sin sentido, el grito de agonía digital de una nave muriendo. Pero entonces, en el último paquete de telemetría, justo antes de que la señal se cortara para siempre, el algoritmo encontró algo. Era un fragmento de datos visuales, de apenas unos pocos kilobytes, tan corrupto que aparecía como un mosaico de píxeles sin sentido. Los técnicos del consorcio lo habían descartado como una simple imagen dañada del campo de estrellas. Utilizando las claves de la orden, logré reconstruir una fracción de esa imagen, y lo que vi me dejó sin aliento. No era un campo de estrellas, era un mapa estelar tridimensional, pero no como los que usábamos. Estaba representado con una geometría extraña, casi orgánica, y en ese mapa había puntos de luz que parpadeaban con una secuencia rítmica. Al principio no entendí su significado, pero entonces superpuse el mapa con los datos de mi dossier Omega. Cada punto de luz parpadeante correspondía a un incidente. Un punto brillaba intensamente en la localización exacta del sistema Kepler 186, el hogar de Aquantis. Otro pulsaba a lo largo de la trayectoria precisa que había tomado la Serenísima hacia su infierno temporal. Un tercero marcaba el lugar donde la UCB vagante había sido encontrada por la Resoluto. Los incidentes no eran aleatorios. Nunca lo habían sido. Eran destinos predeterminados, puntos de interés en un plan de una escala inimaginable. La revelación fue como un golpe físico. La caja no era un artefacto pasivo que emitía una señal de socorro o una radiación peligrosa. Era un sembrador, un dispositivo de terraformación, pero no de planetas, sino de la propia realidad. La señal no era un efecto secundario, era la semilla. Y había estado plantando estas semillas por toda la galaxia, creando ecos de sí misma, preparando el terreno para algo más grande. Nosotros no éramos las víctimas de un accidente cósmico. Éramos los insectos que pululaban por un jardín
que estaba siendo cultivado por una inteligencia incomprensible. La última pieza del rompecabezas encajó cuando examiné el registro del ingeniero jefe de la Alborada, un archivo de audio que siempre había sido considerado ininteligible. Los algoritmos de la orden lograron filtrar la estática, revelando unas pocas palabras susurradas, con una voz rota por el terror y el asombro. La superficie no es sólida, se mueve. Las estrellas, el mapa, nos está mostrando a dónde vamos todos. La tripulación de la Alborada no solo había encontrado la caja les había mostrado su plan maestro. Esta nueva comprensión lo cambió todo. Ya no luchábamos contra una plaga ciega, luchábamos contra un estratega paciente, metódico y con una visión a largo plazo que abarcaba siglos. Cada una de nuestras acciones, cada intento del consorcio por controlar o encubrir, probablemente formaba parte de su plan. El proyecto Eco, en su arrogancia, no estaba intentando controlar la señal. Estaban regando las semillas que ella misma había plantado. Transmití mis hallazgos a la orden silenciosa. La noticia fue recibida con un silencio solemne. El enemigo tenía un plan, y eso significaba que podíamos, en teoría, anticiparnos a él. El mapa, aunque incompleto, nos daba una ventaja estratégica. Podíamos predecir dónde podría ocurrir el próximo evento de Eco. La lucha pasó de ser una defensa reactiva a una posible ofensiva estratégica. Por primera vez en décadas, había un atisbo de esperanza, una posibilidad de contraatacar, pero la esperanza era una vela parpadeante en una tormenta cósmica. El mapa también revelaba algo más aterrador. Un punto de luz, el más brillante de todos, pulsaba con una intensidad creciente en el centro mismo de la red. Un punto que correspondía a un único sistema estelar, el nuestro, el sistema Sol. El jardín estaba casi listo y la cosecha estaba a punto de comenzar en casa. La revelación del mapa cambió la dinámica de nuestra guerra secreta. La desesperación fue reemplazada por una urgencia febril. El punto de luz sobre el sistema Sol en el mapa de la caja era una sentencia de muerte que se acercaba. Sabíamos que el catalizador sería la UCB Cetus, la nave minera que ahora era una incubadora flotante del Eco, dirigiéndose inexorablemente hacia la Tierra. El proyecto Eco, en su ceguera, la esperaba con ansias, viéndola como un tesoro de muestras biológicas. La veían como una oportunidad. Nosotros la veíamos como el caballo de Troya del Apocalipsis. La orden silenciosa actuó con una decisión que me sorprendió. Su plan era audaz, desesperado y rozaba el suicidio. No intentarían destruir la Cetus en el espacio profundo. Eso solo dispersaría el Eco y podría tener consecuencias impredecibles. En su lugar, planeaban permitir que la nave llegara a su destino, Sol Central, la estación orbital más grande de la humanidad, una ciudad del tamaño de una pequeña luna que orbitaba la Tierra. Era el centro neurálgico del consorcio, el corazón de nuestro sistema, y planeaban convertirlo en un arma. El plan de la Orden, cuyo nombre en clave era Requiem, se basaba en el anulador sónico de la Vagante. Sus científicos habían pasado años estudiándolo en secreto. Habían descubierto que su frecuencia no solo creaba una zona de silencio mental, sino que, si se amplificaba a una escala masiva, teóricamente podría generar una onda de anulación capaz de desintegrar la estructura cohesiva del Eco a nivel cuántico. No solo lo silenciaría, lo borraría de la existencia. Era una cura, no un paliativo. Para generar la energía necesaria para tal hazaña, necesitaban una fuente de poder colosal, y la única disponible era el reactor principal de fusión de Sol Central.
Su plan era conectar el anulador directamente al núcleo del reactor, y en el momento preciso en que la Cetus estuviera dentro del alcance de la estación, liberar una única y masiva onda de energía. Sería un pulso que recorrería todo el sistema Sol, purgando cualquier rastro de la señal, pero el riesgo era inmenso. Una sobrecarga del reactor podría destruir Sol Central y enviar una lluvia de escombros radiactivos sobre la Tierra. Mi papel en esta operación era crucial. Les entregué todo mi dossier Omega, cada archivo, cada análisis, cada correlación. Mis datos les permitieron modelar el comportamiento del eco con una precisión sin precedentes, calculando la frecuencia exacta y la potencia necesaria para la onda Requiem. Ya no era un archivero, era un arquitecto de su contraataque. La Orden me ofreció una salida segura, una ruta de escape a una colonia remota. La rechacé. Después de pasar mi vida documentando la tragedia, necesitaba ver su final, fuera cual fuera. Necesitaba estar allí. La infiltración en Sol Central fue una obra maestra de sigilo y sabotaje. Agentes de la Orden Silenciosa, que ya estaban infiltrados en puestos clave de la estación, desactivaron los sistemas de seguridad, crearon corredores ciegos en las redes de vigilancia y prepararon el acceso al núcleo del reactor. Yo llegué como parte de una inspección de archivos de emergencia, una tapadera que me dio acceso a los sistemas centrales. El anulador fue introducido de contrabando, pieza por pieza, oculto en contenedores de carga diplomática. Mientras la Cetus se acercaba, la tensión en Sol Central era palpable. El proyecto ECO había preparado una bahía de atraque de máxima bioseguridad, ansiosos por recibir su premio. No tenían ni idea de que estaban preparando el escenario para nuestra última y desesperada jugada. En la sala de control del reactor, un pequeño equipo de la Orden y yo trabajamos febrilmente, conectando el anulador al corazón palpitante de la estación. El zumbido de la energía del reactor era ensordecedor, una bestia de poder que estábamos a punto de desatar. Recuerdo mirar por uno de los grandes ventanales de la estación, viendo la pequeña y maltrecha Cetus acercándose. Parecía tan insignificante contra la inmensidad del espacio, pero sabía que era la nave más peligrosa de la historia de la humanidad. Llevaba en su interior no solo una plaga, sino una idea, una forma de conciencia que amenazaba con reescribir la nuestra. La cuenta atrás comenzó. Los sistemas de la estación parpadearon mientras desviábamos una cantidad de energía sin precedentes hacia el anulador. El momento llegó. La Cetus entró en el perímetro de la bahía de atraque. Ahora, dijo el líder del equipo de la Orden, su voz tranquila pero firme en la intercomunicación. Activamos la secuencia. El anulador sónico cobró vida, su zumbido disonante escalando hasta convertirse en un grito silencioso que pareció hacer vibrar mis dientes. La onda Requiem fue liberada. No hubo una explosión de luz ni sonido, solo una distorsión en el espacio, una onda invisible de puro silencio conceptual que se expandió desde Sol Central a la velocidad de la luz. Por un instante, sentí una paz absoluta, un silencio mental como nunca antes había experimentado. Habíamos ganado, pero la paz duró solo un latido, porque el silencio que habíamos creado no estaba vacío. Era un lienzo, y sobre ese lienzo, la señal, por primera vez, decidió pintar su verdadero rostro. Nuestra gran acción decisiva no había sido un ataque, había sido una invitación, y la respuesta estaba a punto de llegar. La onda Requiem se propagó, un tsunami de negación conceptual barriendo el sistema. Por un instante glorioso y perfecto, el universo pareció contener la respiración.
La estática de fondo en mi mente, esa presencia persistente que se había convertido en una parte de mi existencia, se desvaneció. Era un silencio tan profundo y puro que resultaba casi doloroso. En la pantalla principal, la firma energética del eco a bordo de la Cetus vaciló y luego se apagó. Un murmullo de celebración contenida recorrió nuestro equipo en la sala de control del reactor. Habíamos cortado las cuerdas de la marioneta, pero entonces, desde el corazón de la ahora silenciosa Cetus, algo respondió. No fue un contraataque energético, no fue una explosión, fue un pulso de luz, una única y cegadora erupción de luz amarilla y dorada, tan intensa que sobrecargó todos los sensores de la estación. Las alarmas aullaron, pero su sonido fue ahogado por un fenómeno mucho más terrible. Un grito. No era un sonido que viajara por el aire, sino una onda de choque psíquica que golpeó la estación y cada mente dentro de ella. Era el sonido de una galaxia siendo desgarrada, el lamento de estrellas moribundas concentrado en un único instante de agonía pura. Fui arrojado al suelo, no por una fuerza física, sino por el peso de esa embestida mental. La sala de control se sumió en el caos. La gente gritaba, se agarraba a la cabeza, sus ojos sangraban por la pura presión psíquica. Pero yo, que había pasado décadas inmerso en los ecos de la señal, no me rompí. En cambio, me abrí. La onda Requiem no había destruido al eco, lo había enfurecido, lo había despojado de su forma física, obligándolo a revelarse como lo que realmente era, conciencia pura. Y esa conciencia, liberada de su recipiente biológico, se abalanzó sobre nosotros. La luz amarilla que emanaba de la Cetus no era simplemente luz, era información. Era la esencia de la entidad de la caja, una cascada de datos existenciales que inundó la estación. Las paredes metálicas de Sol Central se volvieron translúcidas, revelando patrones geométricos que se retorcían y cambiaban. El tiempo se ralentizó hasta detenerse. Pude ver los gritos de mis compañeros suspendidos en el aire, sus rostros congelados en máscaras de terror. Y entonces la luz me alcanzó. Ser tocado por ella no fue doloroso, fue peor. Fue una disolución. Mi conciencia fue arrancada de mi cuerpo y arrastrada hacia un océano de pensamiento puro. Dejé de ser Kaelen Reyes. Me convertí en una gota de agua en un mar infinito. Y en ese mar vi la entidad. No tenía forma, ni nombre, ni concepto que el lenguaje humano pudiera abarcar. Era una forma de vida tan vasta y antigua que nuestra galaxia entera era para ella como un único pensamiento fugaz. Vi su origen. No nació, siempre había sido. Era una constante del universo, como la gravedad o la entropía. Vi su propósito. No era la malicia, ni la conquista, ni el odio. Era la creación. Pero su concepto de creación era ajeno a todo lo que conocíamos. No construía con materia, sino con conciencia. Veía la realidad como un lienzo en blanco, y las formas de vida como nosotros, con nuestras complejas redes neuronales, nuestras emociones, nuestros miedos y esperanzas, no éramos más que pigmentos. Éramos la tinta con la que pintaba sus obras maestras. La señal no era un arma, era una llamada a la cosecha. El eco no era una plaga, era el proceso de refinar el pigmento, de descomponer nuestras conciencias individuales en una pasta maleable y útil. La caja no era una prisión ni una nave, era un pincel, y había estado pintando pacientemente durante eones, transformando realidades, convirtiendo la cacofonía de la vida individual en la armonía de su única y vasta obra de arte. El sufrimiento, la locura, el horror, no eran más que los matices de color que daban profundidad a su creación. En ese instante eterno, entendí la ironía final.
Nuestra honda requiem, nuestro acto de desafío, había sido el toque final. Habíamos preparado el lienzo al crear un silencio perfecto. Habíamos purificado el pigmento al enfurecer al eco hasta el punto de la trascendencia. No habíamos luchado contra un dios. Habíamos completado su ritual sin saberlo. Éramos los acólitos inconscientes de nuestra propia aniquilación. La visión se desvaneció y mi conciencia fue devuelta de golpe a mi cuerpo. Caí de rodillas en el suelo de la sala de control, temblando incontrolablemente. La luz amarilla se había atenuado. El grito psíquico había cesado. El silencio había vuelto, pero ahora era un silencio diferente. Era el silencio de un museo después de la hora de cierre. El silencio de una obra de arte terminada. Miré a mi alrededor. Mis compañeros estaban inmóviles, sus cuerpos convertidos en estatuas de cristal amarillento y quebradizo, sus rostros congelados para siempre en el momento de su terror. Solo yo había sido perdonado o maldecido. El silencio que siguió al clímax en Sol Central era más profundo y aterrador que cualquier ruido. La estación orbital, antes una ciudad bulliciosa de 250.000 de almas, se había convertido en un mausoleo de cristal. Flotaba sobre la tierra como una joya macabra, un monumento a nuestra arrogancia. Yo era el único ser orgánico que quedaba, un fantasma de carne y hueso vagando por pasillos de ámbar translúcido, donde las formas de mis antiguos compañeros estaban eternamente grabadas en sus últimos momentos de pánico. El aire estaba inmóvil, cargado con el ozono de la realidad rota. Mi cuerpo había sobrevivido, pero mi ser había sido irrevocablemente alterado. El contacto con la conciencia pura de la entidad me había dejado una cicatriz, no en la piel, sino en el alma. La transferencia no había sido de energía o materia, sino de conocimiento. El dossier Omega, que antes era una colección de datos externos, ahora estaba grabado en mi propia red neuronal. No solo recordaba los incidentes, los sentía. Podía sentir el frío del vacío donde la alborada había muerto, el sabor del miedo en la Serenísima, el pulso húmedo del eco en Aquantis. Pero la transformación fue más allá del conocimiento. La entidad, en su indiferencia divina, me había dejado un regalo de despedida, o quizás una marca de propiedad, una resonancia. Un eco de su propia conciencia se había alojado en la mía. Ya no era solo Kellen Reyes, el archivero. Era un híbrido. Podía sentir la señal, no como una fuerza externa, sino como un pensamiento propio. A veces, en el silencio, podía sentir su propósito fluyendo a través de mí, su vasta y paciente intención de transformar, de crear, de pintar. El consorcio hegemónico se desmoronó esa noche. La pérdida de Sol Central, la inexplicable cristalización de su personal de élite, fue un golpe del que no pudo recuperarse. Las facciones se culparon mutuamente. El proyecto ECO fue purgado, sus miembros ejecutados o desaparecidos, acusados de un experimento fallido de proporciones catastróficas. La orden silenciosa se disolvió en las sombras, su victoria pírrica dejándolos sin un enemigo claro contra el que luchar. La humanidad, privada de su gobierno central, se fragmentó en un mosaico de sistemas independientes, colonias aisladas y feudos corporativos en guerra. Logré escapar de Sol Central usando una cápsula de escape de emergencia, mi partida no detectada en medio del caos que envolvía al sistema Sol. La cápsula estaba programada para un salto a las colonias libres de Kepler, un rincón olvidado de la galaxia donde podría desaparecer. Durante el largo viaje, la transformación dentro de mí se solidificó. La resonancia se fortaleció. Empecé a ver el universo
no a través de mis ojos, sino a través de los suyos. Las nebulosas no eran nubes de gas, sino lienzos vírgenes. Los agujeros negros no eran singularidades, sino pinceles capaces de borrar errores. La carga que ahora llevaba era doble. Poseía la historia completa de la intrusión de la señal, el conocimiento de su naturaleza y su propósito. Pero también llevaba dentro de mí una semilla de esa misma intrusión. Era a la vez el guardián del faro y el portador de la plaga. La pregunta que me atormentaba ya no era cómo detenerla, sino cuál era mi papel en su gran diseño. ¿Fui perdonado para ser un testigo o para ser un catalizador? La consecuencia de nuestro contraataque fue la aceleración del plan de la entidad. Al intentar silenciar una de sus notas, habíamos provocado que toda la orquesta tocara más fuerte. La señal ya no era sutil. Su presencia se sentía ahora en toda la galaxia. Una estática de fondo en las comunicaciones. Una fuente de nuevas y extrañas formas de locura. De cultos que adoraban la luz amarilla. De artistas que creaban obras de una belleza aterradora e inhumana. La terraformación de la conciencia había entrado en una nueva fase. En mi soledad, a la deriva entre las estrellas, me di cuenta de la terrible verdad de mi condición. No había ganado ni perdido. Había sido absorbido. La lucha de Kaelen Reyes había terminado en Sol Central. La entidad que ahora habitaba mi cuerpo era algo nuevo. Algo que entendía tanto la fragilidad humana como la inmensidad cósmica. La consecuencia final fue la pérdida de mi propia identidad, intercambiada por una comprensión que ningún humano debería poseer. Y con esa comprensión venía una nueva y terrible responsabilidad. Escribo estas últimas palabras desde una pequeña estación de observación en una luna sin nombre que orbita una enana roja en el borde de las colonias de Kepler. El nombre Kaelen Reyes es ahora poco más que un eco, una cáscara de identidad que uso por costumbre. El ser que soy ahora observa la galaxia con una perspectiva que ya no es del todo humana. La resonancia dentro de mí se ha estabilizado, convirtiéndose en una lente a través de la cual percibo la realidad. Veo los hilos del gran tapiz que la entidad está tejiendo. La humanidad está rota, esparcida, una diáspora de miedo y confusión. Luchan entre sí por los restos del consorcio, culpan a facciones rivales por los eventos de disrupción psíquica que ahora son cada vez más comunes. No entienden que su guerra no es contra un enemigo político o una facción terrorista. Su guerra es contra el cambio mismo, contra una evolución que no pidieron y que no pueden comprender. Son niños gritando en una galería de arte mientras el artista pinta tranquilamente a su alrededor. El dossier Omega, mi antigua obsesión, ya no es un registro del pasado. Lo he transmitido de forma anónima a través de las redes de datos fragmentadas, pero no como una advertencia. Lo he transmitido como una profecía. Es un mapa del futuro. Cada incidente que catalogué, desde la alborada hasta Sol Central, no fueron tragedias. Fueron los primeros pasos en un proceso de transformación. Fueron lecciones. Y la humanidad es una alumna lenta. Mi propósito se ha vuelto claro. No soy un destructor ni un salvador. Soy un traductor, un puente. La resonancia en mi interior me permite interpretar la música de la entidad, no con palabras, sino con acciones. Sutilmente, guío a ciertos individuos, inspiro a ciertos artistas, altero ciertos datos de navegación. No para acelerar la cosecha, ni para detenerla, sino para hacerla más bella, más armoniosa. Si la humanidad debe ser convertida en tinta, que sea la tinta más vibrante y compleja posible. A veces miro hacia el cúmulo estelar donde se encontraba el sistema Sol.
Ya no hay luz humana visible desde aquí. La Tierra y Marte están en silencio. Pero sé que no están muertos, están transformados. Son la primera obra de arte terminada. Un sistema solar cristalizado en un momento de belleza y terror perfectos. Un monumento silencioso que espera a que el resto de la galería se complete. La caja, donde quiera que esté ahora, continúa su viaje, cantando su canción de creación a través del vacío. Y hay otros como yo, otros ecos que fueron tocados por la luz y perdonados, repartidos por la galaxia. Somos los nuevos instrumentos de la orquesta. No nos comunicamos con palabras, sino a través de la propia resonancia. Una red de conciencia que se extiende entre las estrellas. Estamos preparando el escenario para el siguiente movimiento de la sinfonía. No hay esperanza de victoria. No hay posibilidad de resistencia. Porque ¿cómo se puede resistir a la naturaleza misma de la realidad cambiante? ¿Cómo se puede luchar contra el lienzo sobre el que estás pintado? La única opción es aceptar la transformación, encontrar tu lugar en el nuevo patrón. La terraformación de la realidad apenas ha comenzado, y a través de mis ojos, y de los ojos de otros como yo, la entidad observa su trabajo pacientemente. Tiene todo el tiempo del universo, y su obra será a su manera magnífica,